solo pasos del Bravo de la Máximo Gómez y el Metro de Santo Domingo, te traemos Residencial Anco, con unidades de 3 habitaciones desde $78,500, aplicables para bono vivienda. Encuentra tu modelo favorito en grupoanco.com. Escríbenos para una presentación hoy mismo y reserva el tuyo a tiempo con solo $300. Si estás listo para tener tu propio apartamento, contáctanos ahora. Que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tengo más de 4 años movilizado, que fui trabajando en María Piña, en un camión, y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me vinieron a poner las 4 veces aquí a la casa. Abinader ha cambiado muchas cosas para bien. Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Vivo con mi mamá, que acaba de cumplir en el día de ayer 101 años de edad. Se tomaron las medidas que el gobierno había indicado y acudieron aquí a la casa a vacunarnos. Y eso nos da mucha tranquilidad. Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir. Tengo muchas ganas de vivir, por eso me estoy cuidando. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app.
SENASA, nuestro compromiso. Si su destino es el sur, visite en Barahona el nuevo complejo turístico Hotel Salamar. En la misma playa de Saladilla, a solo 3 minutos de la ciudad. Sus confortables habitaciones tienen aire acondicionado, internet, agua caliente, balcones, cafetería y teléfono interno. Tenemos área de recepción, piscinas para adultos y niños, así como una amplia área de recreación en su casa club con capacidad para más de 300 personas con acceso a la playa del mar. Este novedoso complejo turístico tiene un área de 750 metros cuadrados de parqueo pavimentado, planta eléctrica y toda el área está protegida con verja perimetral, seguridad de las 24 horas con personal entrenado, cámaras de seguridad y un penthouse terraza de recreación frente al mar Caribe. Si su destino es el sur, visite en Barahona el nuevo complejo turístico Hotel Salamar. Teléfono 809-524-4121. 809-524-4121. Luego de esa gran remodelación, visite el Hotel Salamar. Nueva administración. Muy buenas tardes al país, buenas tardes a todos los dominicanos y dominicanas de buena y mala voluntad. Los dominicanos de mala voluntad no irán al reino de los cielos. Por considerarlo de interés al país y al mundo, repetimos esta entrevista con don Antonio Espaillat, dueño del Jet Set, donde hubo la fatal, y valga la redundancia, tragedia. Adelante. Por seguir con nosotros hoy, tenemos una entrevista que queremos compartir y que consideramos que muchos dominicanos y dominicanas, no importa el lugar donde se encuentren, estarán atentos a esta conversación. A raíz de la tragedia en el Jet Set en República Dominicana, Antonio Espaillat ha aceptado esta conversación, se lo agradecemos porque sabemos que para los dominicanos, dominicanas e incluso para algunos países de América Latina y otras partes del mundo, es vital conocer exactamente qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrieron estos hechos que todavía duelen profundamente y que ha originado una cantidad de víctimas que sabemos están muy afectadas. Así que le agradecemos mucho que usted esté en esa disposición. Bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, Edith, por esta oportunidad de poder hablar contigo y con toda la nación. Lo primero sería preguntarle cómo se enteró usted de lo que pasó en el Jet Set. Yo estaba en Estados Unidos en una feria de televisión y radio que hacen todos los años en Las Vegas, se llama NAB, donde exponen todos los equipos, tanto de radio como de televisión y todas las nuevas tecnologías. Las Vegas tiene una diferencia de horas con República Dominicana, aproximadamente de 3 horas. En el momento en que esto ocurrió, yo recibí una llamada de mi hermana a las 10:30 de la noche, hora Vegas, que era la 1:30 de aquí, y me llamó debajo de los escombros y me dijo: Antonio, ha pasado algo increíble, escuchamos una explosión y todo el techo se ha desplomado y estamos todos debajo aquí de escombros. Inmediatamente ella me dijo eso. Yo le dije a ella: Maribel, no te preocupes, yo voy para el aeropuerto enseguida y arranco para Dominicana. Fui a mi habitación, recogí y me fui inmediatamente al aeropuerto. Tuve la suerte de conseguir un vuelo a las 12:30 de la noche, hora de allá, que por suerte se había retrasado 1 hora, salió a la 1:30 y por ese retraso pudieron montarme. ¿Usted tenía en ese momento una idea de la magnitud de la tragedia? No tenía idea. ¿Qué usted pensaba que había pasado? No tenía idea de decir, pero ¿cómo se puede caer un techo? O sea, yo no tenía ningún tipo de idea de qué pasó y estaba muy preocupado. Pero digamos el alcance, ¿pensó que habían muertos? Desde el primer momento,
¿Usted fue informado de que habían personas fallecidas? No, ella me dijo, porque ella misma no sabía, ella estaba debajo de escombros. Okay. Ella me dijo, estoy debajo de escombros. Entonces, yo no pensé nada, yo de verdad, fue una preocupación tan grande por lo que hubiera pasado y pensé también, tenía todos los amigos que tenía ahí adentro también, que siempre van. Y yo dije, wow, o sea, qué catástrofe. Y cogí para el aeropuerto y lo único que tenía en mi mente es que tengo que llegar, tengo que ver qué hago, tengo que ayudar, tengo que estar ahí. Y tomé ese vuelo a la 1:30 de la mañana y llegué a Atlanta. Ahí se me retrasó el vuelo de Atlanta a Santo Domingo otra hora y vine llegando aquí al país tipo 3:30 de la tarde. ¿Y hasta ahora cómo ha sido la conexión suya? Supongo que en ese momento cuando usted llegó, fue al hospital, fue a un centro, fue al lugar de los hechos. ¿Qué usted hizo? ¿Qué ha podido hacer? Cuando llegué, fui directo a mi oficina, que estaba mi familia ahí y estaban unos amigos para que me informaran qué había pasado. Ya estaba muy avanzado todo, me dieron información de todo lo que había pasado y me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados y demás, y que no se podría saber qué podría pasar en torno a mí. Entonces, por eso decidí quedarme ahí. Y me quedé ahí, y desde ahí fue que hablé y dio el mensaje que usted di el mensaje de que estaba en el país y todo lo que dije en el mensaje. Usted sabe que la gente se pregunta básicamente qué fue lo que pasó. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? El primero que quiere saber qué fue lo que pasó soy yo. Inclusive, como le estoy diciendo, de casualidad yo estaba en ese viaje, si no yo hubiera estado ahí. Yo todos los lunes estaba ahí, en mi silla, sentado, siempre, compartiendo con todos los ¿Cuándo clientes. fue la última vez que usted estuvo? Antes de ese lunes, 2 lunes anteriores. Era muy difícil que yo no fuera. Yo normalmente faltaba si no estaba en el país, pero yo siempre iba. Y mi hermana, o sea, mi hermana y yo éramos los que siempre estábamos ahí. Si yo no estaba, ella siempre estaba. Y si ella no estaba, estaba yo. La pregunta clave para muchos es si esto pudo ser evitado, si esto fue un accidente evitable. Y en ese sentido nos gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que fue algo que se pudo evitar? Si hubiera sido algo que se pudiera evitar, usted puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar. Porque, como le digo, mi hermana estaba ahí, mi madre estaba ahí todo el tiempo también, yo estaba, y aparte por un tema de responsabilidad, yo no hubiera permitido, jamás. Pero no hubo nada, o sea, no hubo ningún aviso, nada. Todos nos sorprendimos. Hay 2 aspectos que han sido profusamente difundidos en redes sociales y que sería bueno aclarar con usted y que yo sé que usted tiene conciencia de ello. Por un lado, y vamos a comenzar por este punto, hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos, conversaciones incluso de algunos artistas que refieren que caían cosas del techo. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local, hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso, el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires. De que los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado.
que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. Esa caída de plafones que eran de yeso, ¿ocurrió en este último año? 30 años. En los 30 años siempre se caían, años, porque... Sí, siempre estábamos comprando, siempre comprábamos plafones, siempre. ¿Recientemente habían cambiado plafones? Sí, el mismo día de la actividad cambiaron plafones. ¿El mismo día de la actividad? ¿Cuántos plafones cambiaron? No tengo el dato preciso, pero se cambiaron, siempre se cambiaban. ¿Se consideraba la necesidad de cambiar el plafón como algo, digamos, consustancial al tema del aire? ¿No se pensó que podía ser algo más? ¿No se una filtración más seria? Nunca pensamos eso. Siempre, en cuanto a filtraciones, nosotros siempre teníamos el techo impermeabilizado. Entonces entendíamos siempre que era un tema de aire. ¿La gente que cambiaba los plafones era la misma? Los empleados, porque un plafón, tú buscas una escalera y lo pone y lo cambia. Eso no lleva, son plafones como si fueran de oficina. Para eso no se contrata una gente para cambiar un plafón. Lo hacía cualquier empleado, una escalera y cambiaba un plafón. Algo vamos a tener que cambiar en el país para que no nos pase de nuevo. 3 cosas que usted piensa que podríamos hacer a partir de este momento. Hay muchas cosas que yo entiendo que a partir de este momento van a cambiar. Yo entiendo que juntos debemos ver todo esto y juntos ver qué cosas tenemos que cambiar. Dando reversa, y como este negocio ha sido objeto de mucho escrutinio público, alguien encuentra un comentario hace 7 años que decían o insinuaban, hay problemas con este techo, que veía alguna filtración. ¿Es posible ustedes en esa etapa recuerdan, si usted mismo recuerda si vio un mensaje como este y si tuvo alguna duda? Nunca vi un mensaje. Pero ya usted dice que los plafones siempre tuvieron. Siempre, 30 años están ahí. Para mí es muy difícil. Yo mismo no podía ver el techo. Lo que veíamos siempre eran los plafones. ¿Nadie nunca examinó el techo? No. ¿Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua? Nunca. De filtración, siempre en el edificio hubo filtración, inclusive cuando lo compramos a finales de los años 80, tenía filtraciones el edificio. ¿Cómo usted compra ese edificio? ¿Cuál es la historia de ese edificio? El edificio era el cine El Portal y nosotros solo compramos a los propietarios de ese local. El Jet Set estaba ubicado al lado de la Coca-Cola. Tenía 21 años ahí. La gente, los propietarios del terreno eran los dueños de la Coca-Cola. Y ellos ahí nos dijeron que iban a necesitar el terreno. Entonces nosotros dijimos que no había ningún problema, que nos dieran 3 años para mudarnos. Y en ese tiempo ubicamos el cine. Nosotros queríamos estar en el área, porque era un negocio de esa área y entendíamos que lo mejor era como mantenernos en el área para seguir teniendo la misma clientela y que no le fuera difícil a la gente como reubicarse. Estamos hablando del principio de los años 90. Y entonces usted compra... El edificio lo compra la compañía compra el edificio. Y entonces ahí duramos un tiempo y luego entramos a trabajar, a remodelar. Para ustedes entrar y hacer la discoteca ya dentro, como era previamente un cine, ¿hubo algún cambio en la estructura? En la estructura no hubo ningún cambio. Lo único que hicimos fue que usted sabe que los cines de esa época eran cines grandes y era como teatro, que era como bajando. Entonces lo único que hicimos fue nivelar el piso para que tuviera, porque era hondo, un poquito hondo, para bajar hacia la pantalla. Pero no hubo ningún cambio estructural, digamos, del peso, del techo. No, ninguno. Ningún cambio. No. Cuando usted dice la compañía, usted es el propietario del Jet Set. Yo soy gerente. Gerente. De la compañía del Jet Set. ¿Y quiénes forman la compañía? Mi madre y yo. Ah, ustedes dos. Sí. Entonces usted es el gerente desde esa época. Sí.
desde que establecimos la compañía. Uno de los aspectos que se ha referido es el peso sobre la estructura. Y desde el aire hay una imagen que muchos han vuelto hacia atrás, donde se ven algunas estructuras. ¿Qué tanto peso ubicaron en la parte superior sobre el techo? Yo no puedo hablarle de la cantidad del peso, porque nunca tuve la información de cantidad de peso. Nosotros contratábamos gentes expertas en las diferentes áreas que lo trabajaban. Nosotros contratamos compañías de aire acondicionado que nos montaron unos aires acondicionados. Lo que sí puedo decirle que desde el año 1994, cuando fue que entramos a ese local, nosotros teníamos 6 unidades de aire y hasta la fecha es lo que teníamos, 6 unidades de aire. Esa decisión fue una decisión de la compañía que puso el aire, dice usted, de ubicar allí los... La recomendación fue de ellos, la cantidad de toneladas que deberíamos tener y cómo ubicarlos. ¿No sabe qué peso tenían las unidades que estaban? Nunca, cuando uno compra un aire pregunta cuánto pesa. Esa estructura no fue sometida nunca a un escrutinio de decir, digamos, en términos estructurales, un ingeniero, un arquitecto que verificase la estructura en sí misma. No. Y por parte del Estado Dominicano, como ustedes tenían un lugar que era un centro donde iban personas, ¿alguna vez hubo algún tipo de inspección? No. ¿Y qué piensa usted de eso? Bueno, pienso que si no la hubo es porque no había la costumbre de hacerlo tal vez con los demás negocios tampoco. Lo que siempre fueron temas de bomberos, temas de ayuntamiento, pero de que si basura, pero nunca nada temas estructurales ni de edificio. ¿Cómo se siente usted por esto que ha ocurrido? Ha caído un techo y la gente quiere respuestas. Y estamos hablando, quizás pensando sobre todo en aquellas personas que han sufrido la tragedia de un modo más duro, más fuerte, perdiendo a alguno de los suyos. Entonces, digamos que usted no está hablando conmigo, sino con esa gente. ¿Cómo esa gente que está procurando respuesta, cómo cree usted que es el modo adecuado de obtenerla? Lo primero que quiero decir es que yo tengo un dolor muy grande y que lamento en el alma todas las pérdidas. Nunca hubiera querido que esto pasara, jamás, jamás. Yo, desde que esto pasó, no he tenido vida y yo mismo quiero saber qué pasó. El primero interesado en saber qué pasó soy yo. El jet set era la vida de nuestra familia. Nosotros nacimos cuando mi madre hizo el jet set. Yo tenía 6 años. Nosotros nacimos con el jet set. Jet set era nuestra vida, fue nuestro sustento, fue nuestro todo. O sea, usted no se puede imaginar el dolor que nosotros llevamos, la impotencia de vivir una circunstancia como la que estamos viviendo. Nunca nos lo imaginamos, ni nunca hubiéramos estado preparados para lo que estamos viviendo. Entiendo sobremanera el dolor de todos. Yo lo entiendo. ¿Quién quiere? O sea, ¿cómo no nos va a doler que uno pierda un ser querido? Emocionalmente, usted dice, no ha tenido vida. ¿Eso qué ha implicado en los últimos días? Los últimos días no duermo. Los últimos días he estado hablando con las familias de nuestros empleados. He estado hablando con familias de las víctimas que se nos han acercado. Pero cuántas cosas quisiera yo hacer que no he podido todavía, ni siquiera empezar. Pero lo importante es que yo estoy aquí y yo le voy a dar el frente a todo. Yo no voy para ningún sitio, yo voy a estar aquí. Y todo lo que esté a mi alcance y todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. ¿Cuántos empleados tenían en ese momento presente en el lugar?
En el lugar habían unos 23 empleados. Tengo entendido que han fallecido 25 empleados. 6. Sí, 6 empleados fallecieron. ¿Usted ha hablado con las 6 familias? Sí, con las 6 familias y he hablado con todos, con todos. ¿Eran empleados formales o había alguno que no estuviese formalizado como empleado? Eran empleados formales y habían también empleados contratados por el día, como camareros, que te trabajan ese día, que no son empleados formales, sino que ese día no trabajan en otro sitio y te ofrecen el servicio para ese día. ¿Y alguno de los que murió estaba en esa condición? Sí. ¿Y eso qué implicación tiene en términos, digamos, porque no está en la seguridad social o estaba? Son gente, normalmente tienen otro empleo. Es su día libre en el otro trabajo, y van ahí y te trabajaban como tú se contrata así, camareros. Usted ahora, hay muchas compañías que usted llama y usted contrata a un camarero y te trabaja a la noche y tú le pagas el acuerdo que tengan por eso. Digamos, esa conversación con las familias, ¿cómo ha sido? Particularmente con la familia de sus empleados. La conversación con la familia de mi empleado ha sido una conversación de apoyo, de saber de sus necesidades y de darle seguridad de que estamos aquí y de que lo vamos a apoyar y en todos los problemas que podamos involucrarnos con ellos vamos a estar y que no están solos. Y de las personas fallecidas, dice que se ha comunicado con algunas familias. Supongo que ellos se han acercado a usted. Ellos se me acercaron, sí. ¿Y cuál ha sido, digamos, el tono de esa conversación? ¿O de esas conversaciones? ¿Han sido muchos? No. He hablado con 3. 3 familias. 3 familias. 2 fallecidos, 2 de 2 familias fallecidas y uno de uno herido, de una muchacha herida. Ellos me han expresado que no tienen en mente ningún tipo de acción legal en mi contra. Me han expresado que entienden mi dolor y lo que hemos hablado es de cómo juntos podemos ayudar, aparte de esa familia. Un ejemplo, uno de esa familia que vino tiene 2 niñas que quedaron huérfanas, entonces tenían un tema con el colegio, que cómo podemos ayudar, y estábamos sentados viendo a ver cómo podemos ayudar de que esas niñas no pierdan su año y de que terminen su carrera de colegio y hasta más podría ser. Eso es lo que hemos hablado. Hay algunos vecinos que han hecho referencia a ciertos contratiempos, creo que con el sonido que tuvieron, que hablan de la presencia de algún fiscal o una fiscal allí. Usted, en este tiempo, usted que fue gerente de ese lugar, ¿cómo fue esa relación con los vecinos y qué problemas legales fue lo que tuvo el 10? El tema con los vecinos lo manejó mi hermana. Obviamente yo le di apoyo. Nosotros buscamos un abogado y estuvimos envueltos con la fiscalía e hicimos todo lo que los vecinos nos pidieron. Revestimos el cuarto de plantas de nuevo para que no saliera el sonido. Cambiamos la planta eléctrica. Por un tiempo trabajábamos solo con planta. Nos conectamos a CDE de nuevo porque el Jet Set solo abría 3 noches, lunes, viernes y sábado. Entonces lo que hicimos fue también hicimos una inversión y volvimos y nos conectamos a la CDE, ya que por ahí es un circuito 24 horas para erradicar y de hecho desde que nos conectamos casi nunca se usó la planta. Reforzamos las puertas de salida, le pusimos doble puerta. O sea, todo lo que nos permitiera que el sonido saliera. Los músicos, en vez de entrar por la tarima, entraban por delante del negocio para no abrir esa puerta y que no le molestara a ellos. Todo lo que nos sugirió y todo lo que nos pidieron a través de la fiscalía, lo hicimos. ¿Eso fue un proceso que duró mucho tiempo? Duró unos meses. ¿Y usted fue a la fiscalía o los fiscales vinieron? Ellos vinieron. Todo el tiempo, si me hubieran dicho que fuera yo hubiera ido, nunca me dijeron que fuera, pero todo lo que documentaron, todo lo que fuimos haciendo
chequeaban los decibeles también, del sonido, todo. O sea, todo lo que nos pidieron, nosotros lo hicimos al pie de la letra. Y digamos que aquella relación con el Ministerio Público en ese momento, con esos fiscales y con los vecinos, se limitó al tema del sonido. Sí, el sonido. El problema era el sonido. El sonido, sí, le molestaba el sonido. La planta eléctrica... Que fue la segunda vez, porque muchos años atrás pasó lo mismo. En ese entonces, los vecinos no recurrieron a la fiscalía, sino que hablaron directo con nosotros. Nosotros arreglamos todo, inclusive ellos querían hasta hacernos un reconocimiento en ese entonces. Le dijimos que no era necesario y que estaban muy felices de que no le molestara. En esta ocasión, entiendo que habían vecinos nuevos, no sé, y decidieron hacerlo a través de la fiscalía y lo asumimos igual. ¿La planta eléctrica alguna vez estuvo en el techo? No, la planta eléctrica desde que inauguramos hace 30 años estuvo en un cuarto adyacente al edificio. Usted puede dar garantía que en el techo no estaba más que los aires. Y eran 3 tinacos de los tinacos que se usan en las casas, los techos de las casas, que eran para agua de los baños y para agua para lavar los vasos cuando teníamos problemas, porque en el área había mucho problema de agua. Entonces recurrimos a como lo tienen todos en las casas. Esa imagen que se proyecta, que me imagino usted la ha visto, ¿esa es la imagen real del jet set? Sí, son 6 estructuras que son las 6 casetas de los aires acondicionados y una casetica más pequeña de la caseta son los main break. Pero y se ve como un cuadro, como si fuera cuadrado. ¿Por qué se ven así? Como si fuera cubierto, como si estuviese... Ok, los aires acondicionados nos recomendaron que los techáramos con una caseta de alucín, porque el salitre es muy fuerte, ahí estamos muy pegados al mar. Entonces los aires, para que nos duraran un poco más, ellos dijeron, para el mantenimiento y todo lo demás, hágale unas casetas de alucín y así ellos pueden durar más. Y se le hicieron las casetas de alucín. ¿Y eso lo recomendó la empresa que lo instaló? En el momento, estamos hablando de hace como 10 años. Pero fue la empresa que lo colocó. Sí, todo. Que tengo entendido que esa parte de los aires están al aire libre. No, porque hay diferentes tipos de aire acondicionado. Uno le llaman split, otro le llaman de paquete. Lo que son split son 2 tipos de aire. Son unos aires que tienen el condensador, que me parece que es el que está techado, y el equipo afuera. Que ese no importa que se oxide, es el condensador que hay que cuidar. Muchos ojos se viran hacia el techo, hacia lo que ocurría. La manera en que el agua se filtraba, ¿era del techo mismo o se suponía que había algún tipo de conexión desde abajo? Es decir, nunca usted dice que no se suponía que estuviese filtrando el agua, pero estaban arriba los condensadores. ¿Cómo se suponía que esa agua llegaba a los plafones? Cuando ellos lo estudiaron, cuando lo analizaron. Los aire acondicionados, su tubería condensa. Y tienen también los desagües. Esos desagües, porque ya se tiene alfombra. Esas alfombras levantan mucho polvo y los aires se tapan. Cuando se tapan, te tapan el desagüe, cosas así, según me explicaban los expertos del por qué. O sea, entiendo. La estructura, usted dice impermeabilizaba el techo. Se ha hablado mucho sobre qué era lo que se hacía, el tipo de trabajo, si esa estructura recibió unos finos, que le llaman, si para evitar filtraciones se fue poniendo un poco más gruesa. ¿Qué tipo de trabajo se hizo? Nosotros siempre impermeabilizamos. Nosotros nunca autorizamos un fino. Sé que... En los últimos 30 años. No sé si antes de nosotros el cine puso fino. Nosotros siempre impermeabilizamos. Y no era constante. Un impermeabilizado tal vez no duraba 6, 7, 8 años. Inclusive ahora últimamente se impermeabilizó. ¿Cuándo? Terminamos hace un mes o algo así. De impermeabilizar. Impermeabilizar, sí. Justo por el tema de las
Que cada cierto tiempo ya hay que hacerlo para que no filtre. Como había sonido, ¿el sonido estaba también, dependía del techo? No. ¿De qué dependía? De las paredes. El sonido era pegado a las paredes porque el sonido normal era pegado a las paredes con su subwoofer, que es lo pesado, en el piso, que son los bajos. Los bajos siempre están en el piso, que es lo que pesa. Las bocinas no son pesadas, porque son bocinas modernas de Meyer Sound, son bocinas relativamente pequeñas, como así, pegadas a la pared. Ahora hablan del sonido, del efecto que el sonido puede tener sobre las estructuras. ¿Alguna vez le hablaron de eso? No, nunca. Y habían otras bocinas, que eran las bocinas que se utilizaban para las orquestas, que esas que eran como 6 o 7 bocinas juntas. Esas estaban colgadas en la tarima. ¿Cuántas salidas de emergencia tenía Jet-Set? Jet-Set tenía 5 salidas. Incluyendo la puerta principal. Incluyendo la puerta principal. Tenía ¿Dónde estaban? 2 salidas de emergencia en el fondo. Tenía la salida de la tarima. Tenía otra salida en el bar principal que estaba al lado de la tarima. Por ahí entraban los empleados y entraban todas las mercancías. Y tenía la del frente. Eran 5 por todo. ¿Ninguna estaba cerrada por fuera? No. ¿Estaban habilitadas? Todas. La gente salió por ahí. ¿Alguna remodelación se hizo? Sí, en 2 ocasiones. En el año 2000 se remodeló. ¿En el año 2000? Y en el año 2015. ¿Qué se hizo específicamente? Mayormente cambio de tapicerías, alfombras, sillas, mesas, básicamente. Y anexos fuera de la estructura. Fuera de la estructura. O sea, que no implicaba un peso. No. Para la estructura. No. Y cuando se hizo esa remodelación, ¿fue un personal calificado? Sí, todo lo que nosotros hicimos siempre contratamos ingenieros, expertos en el área. ¿Y nunca nadie se fijó? ¿Nunca nadie miró? No, porque, como le explico, eran remodelaciones de abajo, o sea, del salón. Telas, alfombras, sillas, bares, decoración. Cuando se puso arriba que usted decía que se impermeabilizó, ese personal tampoco notó nada. No notó la posibilidad de un quiebre. No. Pero ese personal que ponía la impermeabilización, ¿qué capacidad tenían? ¿Había algún ingeniero entre ellos? ¿Usted contrataba empresas? Empresas? Por tiempo se contrató empresa, por tiempo se hizo con gente de mantenimiento de nuestra misma gente, porque los impermeabilizantes los venden, o sea, ahora te venden como por cuadro y tú simplemente lo pegas al techo. Entonces, eso no necesita más de ahí. Se han contratado compañías también con otro sistema que era que le tiraban como un caliente arriba para que se pegaran todo. Todo eso ha ido evolucionando con el tiempo. Pero nosotros siempre contratamos esos servicios. Hay quienes se hacen preguntas y especulan de qué pudo haber pasado. ¿Usted cree que esto fue un accidente o cree que pudo haber manos criminales, digamos un atentado, por ejemplo? Yo quiero saber qué pasó. Yo no puedo decir que fue una cosa u otra. Yo quiero esperar el peritaje, que es el único que puede decirnos qué pasó. ¿Usted ha iniciado alguna investigación, la empresa como tal, al margen de las investigaciones oficiales, o piensa hacer alguna indagatoria con sus técnicos? Eso nuestro equipo legal lo está evaluando. En esta etapa todavía no sé qué se va a hacer. Esta es una tragedia de gran proporción para el país. Cuando usted, ¿en qué momento usted tuvo conciencia así plena de la magnitud de la tragedia? Que usted dijo, esto es más de lo que yo pensaba. En el momento en que lo fuimos viviendo.
Cuando yo llegué al país, yo no me imaginaba que era algo tan grande. En el momento en que se fue desarrollando todo fue que fui viendo lo grande que era, con las víctimas y con todo lo que iba pasando. No tenía idea y no podía creer lo que fuera algo de esta magnitud. ¿Cómo era la dinámica del Jet Fest semanalmente? Esa fiesta de los lunes con los artistas, ¿cómo era esa dinámica de forma normal? ¿Cómo se vendían? ¿Cómo eran los tipos de contrato? ¿Cómo operaban? Nosotros teníamos ya demasiados años en el negocio. Nunca había contrato con los artistas, sino que simplemente una persona encargada de esa área lo llamaba, decía, ¿usted está disponible para cantar el lunes tal? Sí, pues perfecto. Esa era la dinámica. Que ustedes tenían. Sí, de toda ¿Y la se vida. vendían qué capacidad tenía de personas y cuántas había esa noche? El Jet Set tenía una capacidad de sentados 550 sillas. Ahí no cabía más. 550 sillas sentados. Sí. ¿Y esa noche cuántos lugares estaban ocupados? Esa noche tiene que haber habido un promedio entre empleados y clientes, un promedio de 500, y los músicos, un promedio de 510 personas, más o menos, 515 personas. Era un sitio que, aunque se veía muy grande por fuera, al ser todos sentados, no era tan grande. Si usted le quitaba todas las sillas, usted ahí, porque muchas veces hicieron fiestas que promotores alquilaban el Jet Set y hacían fiestas diferentes, con DJ parados, y ahí metían hasta 1000 personas, porque eran parados. Pero el tema de sentados limita mucho el espacio. Entonces, por más que usted quiera, pero eran unos shows. La gente bailaban, pero la mayoría de la gente lo que hacían era ver el show. Entonces no había tanto espacio. Ahí con 500 personas, 550 como mucho, ya eso estaba que no cabía nadie. Que no fue el caso de ese día. Ese día había espacio. O sea, que ese día había menos de 550 personas. Seguro, más o menos por ahí. Había una costumbre de tener como mesas. La gente tenía mesas para... ¿Usted tenía un lugar específico? Por eso le llamamos la familia Jet Set. Ahí habían clientes de 30 años. Ahí había clientes, la mayoría de clientes tenían su mesa fija. Llamaban, no a mí, yo no tenía, en ese sentido, yo no tenía esa relación, pero llamaban a su camarero y le decían, ¿hoy voy o no voy? Si el cliente no iba, ellos la vendían a otra persona, pero siempre era la persona de esa mesa el que la tenía. Y eran muchos. Era mucha gente fija, o sea, era una clientela, era una familia. Siempre estaban ahí, eran los mismos. Esa noche la estrella que cantaba era Rubí Pérez. ¿Cómo fue su relación con él? Excelente, de toda la vida. Una relación de 30 años. ¿Qué usted le diría a sus hijas? He visto que una dice que considera que hubo negligencia. Yo le diría a sus hijas, primero, que lo siento muchísimo, que siento el dolor, que tengo un gran dolor porque perdí un amigo. Rubí era mi amigo, de muchos años. Y le diría que entiendo su dolor y entiendo todo lo que puedan estar viviendo y todo lo que estén pensando. ¿Qué tipo de medidas de seguridad tenían en el Jet Set? O sea, si fuera a evaluar, ¿cuáles eran las medidas comunes de seguridad? Porque estamos hablando de la gente que fue a un lugar a divertirse y pasa esto, nadie se lo espera, usted dice que tampoco. ¿Cuáles eran las medidas normales de seguridad que se adoptaban allí? La medida que se adoptaban en Jet Set eran medidas de seguridad, no de estructura ni nada de eso, sino de seguridad hacia los clientes. Teníamos como 6 seguridad, individuos que estaban ahí, que protegían. Teníamos 2 en la puerta. Fue el primer negocio que prohibió la entrada de armas de fuego
inclusive a militares. O sea, no permitíamos las armas de fuego, teníamos que chequear bien eso. Y la seguridad cuidando a todo el mundo adentro. O sea, la medida de seguridad era muy... La gente se sentía muy segura y protegida. Y toda esta seguridad siempre estaban pendientes a que no hubiera ningún tipo de trifulca ni nada por el estilo. También me refiero al aspecto del entorno en sí mismo. Quizás, me imagino, usted es empresario y aspira a seguir siéndolo. Se lo pregunto, ¿usted va a seguir con sus mismos trabajos? ¿Piensa seguir, no? Claro. Hacia adelante. Claro. Algo cambió ese día, en la manera en que uno ve las edificaciones, en cómo uno mira el techo, los dominicanos, en cómo nosotros miramos el techo. Para usted, ¿qué ha cambiado? Y ese cambio es como si pudiéramos regresar en el tiempo, quizás estuviésemos tomando algunas decisiones. ¿Usted piensa que hay algo que tenemos que cambiar para que esto no se repita? Creo que esto ha pasado por algo. Creo que esto ha pasado para que todos revisemos y que todos estemos atentos a muchas cosas que ninguno estamos. Esto, independiente del gran dolor que representa para las víctimas, para nosotros y para la nación, esto también representa un despertar para muchos aspectos, de que estemos más pendientes de muchas cosas que ninguno estábamos pendientes. O sea, creo que esto es algo que va a servir positivamente para muchas cosas. El Yesset tenía seguros, los negocios como ese tienen seguros. Uh-huh. ¿Qué tipo de seguros tenía? El Yesset tenía un seguro que cubría todo lo que nuestros aseguradores nos recomendaron, todo lo que llevaba un negocio de ese tipo. ¿Cómo cuál es? Que si incendio, que si seguridad de personas, todo lo que conlleva. ¿Un terremoto? Terremoto, todo. Obviamente nunca pensaba, o sea, no tenía algo de que se cayó el techo. Aunque un terremoto podría originar la caída de un techo. Por terremoto, sí. Pero nunca se hizo una evaluación previa. Los mismos seguros nunca tampoco hicieron una evaluación en ese sentido. No estoy seguro. Entiendo que tal vez no, pero no estoy seguro. Ha circulado una versión. Yo no tengo constancia de esa, pero tengo que tener la responsabilidad de preguntarle, porque es la versión de que un ingeniero le sugirió a usted unas reparaciones por 4 millones de pesos y que le dijo firme aquí. ¿A usted le consta eso? Porque eso ha sido en redes sociales algo muy, muy distribuido. Y entonces tengo la obligación de preguntarle, ¿eso que se cuenta en esa historia pasó? ¿Alguien le dijo alguna vez? ¿Algún ingeniero le hizo un presupuesto? Lo he escuchado. ¿Lo ha escuchado? Sí, lo he escuchado. Me enteré cuando lo escuché. Ningún ingeniero nunca se me ha acercado a mí con eso, ni de 4 millones de pesos, ni que arregle esto, ni nada. ¿No tuvo ningún debate con un ingeniero sobre la estructura? No. ¿Y qué usted piensa? ¿Por qué ese tipo de versión? ¿Qué le puedo decir? Hay muchísimas otras versiones. Ahí hubo un señor que salió, que rescató muchísima gente y no es verdad. O sea, en todo este suceso han habido muchas opiniones, mucha gente que han entrado, que han salido, muchas personas que han querido ser protagonistas de un u otro tema. Eso no es verdad. A mí nunca se me acercó nadie que aparte, con 4 millones de pesos no se puede arreglar ni una esquina de un techo, como cuesta todo hoy en día. O sea, ahí solo vemos que a mí nunca se me acercó nadie. ¿Ni usted tuvo un diálogo con ninguna empresa para ningún tipo de reparación de ese tipo? No. ¿En el Yesset se hicieron reparaciones en algún momento? ¿Usted recuerda haber contratado a un ingeniero, por ejemplo, que mirara para una reparación? Porque a veces este tipo de profesionales está habilitado para decir, mirar un poquito más. Ningún tipo de reparación. Nunca se hizo. Ningún tipo de reparación. Hay, digamos, en términos de
Y es la parte que más se debate en términos de la infraestructura, de cómo pudo pasar. Usted dice que se pregunta lo mismo. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver el lugar, de ver lo que pasó, de ver cómo se quebró? Vi el lugar y vi lo que quedó. Sí, yo fui. ¿Usted sí fue? Lo vi. Sí, lo vi. ¿Y qué sintió? ¿Qué pensó? Cuando lo vi, mi dolor se acrecentó. O sea, vi toda una vida. Vi todo. O sea, no tendría ni palabras para expresarle todo lo que vi. Sí, porque usted estaba vinculado emocionalmente también a este sitio. Nosotros nacimos con ese negocio, creado por mi madre. Y era un escenario habitual. Yo no faltaba. En diciembre nosotros tuvimos aproximadamente 20 fiestas con artistas en vivo. Yo no falté a una fiesta. El 26 de febrero fue el 52 aniversario del Jet Set. Y ahí estuvimos todos, mi mamá, yo, mis hijos, mi esposa, todos estuvimos ahí, mis hermanas, sus esposos, la familia completa, en mi mesa, donde yo siempre estaba sentado. Eso fue un mes antes de la tragedia. Yo siempre estuve ahí, siempre sentí la responsabilidad de estar ahí. Siempre, por todos estos años, ininterrumpido. En algunos países, cuando uno va a un sitio que tiene vocación de servicio público, uno ve en una pared ciertas verificaciones que se hacen. Usted ha sido empresario por muchos años en este negocio de diversión, un negocio que reunía a mucha gente. ¿Qué tipo de verificación se hacía? ¿Alguna vez se recibió una visita de algún tipo de verificación? La que fuese, del tipo de servicio, de lo que se paga, lo que sea. ¿Alguna vez alguna autoridad llegó hasta allí? Bomberos. ¿Bomberos? ¿Fueron? Siempre. ¿Iban los bomberos? Que los extinguidores, que las salidas de emergencia, eso. La gente del tema del trabajo, en un tiempo siempre pasaban a ver la cantidad de empleados que tú tienes, las cosas rutinarias. Salud pública para ver si los vasos están limpios, ese tipo de cosas. Nunca una revisión estructural. Nunca. Evidentemente, la parte más dura, digamos, frente a usted es esa idea que algunos tienen en su mente. Esto se pudo evitar. Esto sería negligencia. Porque los accidentes pasan, pero la gente se pregunta, ¿se pudo evitar? ¿Fue negligencia? Cuando el hecho de que eso se haya formulado, y es la pregunta más repetitiva que se formula en este momento, y usted lo escucha, ¿cómo usted se siente? ¿Qué usted siente respecto a eso? Yo me siento impotente, yo me siento, o sea, si hubiera habido algo que me hubiera llamado o que me hubieran dicho, mira, hay que chequear esto, aquello o lo otro, yo lo hubiera hecho con todo el gusto. Yo estaba ahí, mi familia estaba ahí, mi hermana estaba ahí. O sea, ¿cómo yo no lo iba a hacer? Todos los que iban ahí, la mayoría eran amigos míos. El incendio que se alude, ¿cuántos incendios hubo en el Jet Set? En toda su historia uno. ¿Y cómo fue ese incendio? Un rayo cayó en un palo de luz frente al Jet Set, frente al cuarto de planta, y eso ocasionó un fuego en el cuarto de planta. Se llamaron los bomberos. En menos de 30 minutos apagaron el fuego
Solo sufrieron las dos plantas eléctricas que estaban ahí dentro y los cables que estaban ahí dentro. Eso fue todo. Inclusive, antes de a la semana de eso ya nosotros estábamos abiertos de nuevo. ¿Usted considera que hay quienes se hayan aprovechado para dañarle o algo así? ¿Usted tiene otros negocios? Yo no puedo juzgar a nadie. Ante un suceso como este, de tanto dolor, yo no puedo juzgar. ¿Usted entiende? Yo lo entiendo. Usted ha dicho que está listo para responder. ¿Qué consecuencias piensa que puede tener sobre usted? ¿Qué usted espera que pase? Yo no sé. Yo vine, yo estoy aquí. Es la primera vez en mi vida que estoy viviendo algo como esto. Yo estoy aquí. ¿Usted tiene socios? Han hablado de muchos socios. Mi madre. Su madre. Ella y usted son los propietarios de la compañía de Jet Set. Es la fundadora y todo. Mi mamá. Lo más difícil de esto. Lo más difícil de esto es ver el dolor de todos los que están viviendo esta tragedia y el dolor de mi familia, el dolor de los amigos, el dolor de los empleados. ¿Su vida ya no será la misma? No. ¿No cree? Después de esto nunca será la misma. Muchísimas gracias. Gracias, Edith. Antonio Espaillat, que es parte de esa compañía propietaria de Jet Set de República Dominicana. Gracias por conceder esta conversación y esperamos que de alguna manera responda a alguna de las inquietudes que tiene la población sobre lo que ha ocurrido. Gracias. Muchas gracias.